Buenas tardes, mi nombre es Julián Lara, estamos haciendo un curso intermedio de SQL Server y en esta ocasión vamos, en el video anterior vimos lo que son las llaves primarias. En este video lo que vamos a ver es cómo borrar una base de datos, cómo borrar una tabla de una base de datos y posteriormente continuaremos con los siguientes temas que va a ser la inserción, pero vamos a enfocarnos primero en este curso. ¿Cómo borramos una base de datos? Bueno, vamos a verificar qué base de datos tenemos. Por lo pronto tenemos dos bases de datos que creamos anteriormente, que es el de alumno y escuelas. Para nosotros primero vamos a ver cómo borrar una tabla de una base de datos. Vamos a ver, primero tenemos que usar la base de datos a la cual vamos a borrarle su tabla. Y cómo usamos una base de datos, recordando, usamos la palabra reservada use y el nombre de la base de datos que queremos utilizar y le damos F5. Bueno, aquí no estoy conectado, vamos a conectarnos y listo. Ok, una vez que estamos usando una base de datos, en la parte superior izquierda nos va a aparecer el nombre de la base de datos que estamos usando. Si nosotros lo desplegamos, aquí nos aparecen las bases de datos que nosotros podemos utilizar o tenemos en nuestro servidor. Bueno, entonces ya tenemos la base de datos, podemos revisar qué tablas tenemos en esta base de datos y tenemos una tabla que se llama registro de usuarios. Para borrar una tabla usamos la palabra reservada drop table y el nombre de la tabla que queremos borrar y le damos control F5 y con esto tenemos borrada nuestra tabla en la base de datos escuela. Vamos a darle un pequeño refresh y si desplegamos la parte de tables ya no nos aparece registros escuelas. ¿Cómo podríamos borrar ahora una base de datos? Prácticamente usaríamos el mismo comando drop, pero ahora en vez de tables vamos a usar database y el nombre de la base de datos que queremos borrar, que en este caso va a ser escuelas. Subrayamos o bien borramos nomás la parte de arriba y le damos ejecutar. Escuelas porque actualmente nos está diciendo que la estamos usando y como la estamos usando no nos permite borrarla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar otra base de datos, vamos a usar la base de datos de alumnos y control F5, subrayamos, control F5 y ahora sí podemos borrar la base de datos de escuelas. Si nosotros damos refresh nuevamente, podemos visualizar que la base de datos ya no existe. Entonces tenemos a limpiar la base de datos que creamos anteriormente de alumnos, la palabra reservada drop, database y en este caso vamos a ser alumnos. Vamos a recordar que nosotros estamos usando esta base de datos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la parte superior nos aparece. Vamos a cambiarla a la master para que nos permita borrar y con esto únicamente le vamos a dar ejecutar y listo. Esta es la forma en la cual se borra una base de datos. Vamos a crear una base de datos nueva. Esto es por medio de línea de comandos. Por medio de línea de comandos mostramos cómo se eliminan, pero me gusta también hacerlo por medio de una parte visual. Vamos a crear una base de datos, create database y vamos a poner prueba. Así se va a llamar la base de datos, prueba. Subrayamos, control F5 y ya tenemos nuestra base de datos. Vamos a crear ahora una tabla, create table, el nombre de la tabla que en este vamos a ponerle tabla prueba. Únicamente para crearla, vamos a crearla con dos campos, que sea por ejemplo ID, que de tipo entero. No le vamos a poner llave primaria ya que la vamos a borrar y prácticamente vamos a hacer eso nomás, una sola tabla vamos a crear con una sola columna. Subrayamos y control F5. Con esto, si nosotros le damos refresh en la parte de la izquierda y refrescamos la base de datos que tenemos, ya tenemos la base de datos prueba y tenemos una sola tabla. Create table, ok, ya vi lo que hice. Hay que tener cuidado en este caso porque nosotros no estamos utilizando la base de datos prueba, sino estamos utilizando la base de datos master. Ahí no podemos tener eso, entonces vamos a borrarla. Si nosotros visualizamos master, por ejemplo, para que quede más claro, vamos a visualizar master. Vamos a ver si me aparece. No me aparece las tablas que tiene. Entonces vamos a borrarla. Drop table
y vamos a ponerle tabla prueba. Y mucho cuidado con master, porque master utiliza tablas que son importantes para el buen funcionamiento de nuestro servidor de SQL. Únicamente vamos a borrar esta, control F5, y con eso ya no la tenemos. Si nosotros queremos hacer una búsqueda a tabla, podemos observar que ya no tenemos esta tabla que acabamos de realizar. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a crearla donde va, que va a ser use. Primero vamos a usar la base de datos que creamos, que es use prueba, punto y coma, subrayamos F5 y listo. Ya con eso la estamos usando, la estamos utilizando. Entonces, ahora que la estamos utilizando, vamos a correr el siguiente comando. Subrayamos control F5 y ahora sí ya debemos de tener esta tabla en donde debe de ir, que es en tablas, y justamente aquí está. ¿Cómo la podemos borrar? De forma visual. Clic derecho y nos vamos hasta la opción delete, le damos enter. Aquí vamos a seleccionarla, prácticamente ya la tenemos seleccionada. Únicamente le damos ok, y si no tiene una referencia puede ser borrada. Y para borrar una base de datos prácticamente hacemos el mismo procedimiento, pero ahora nos colocaríamos sobre la base de datos que queremos borrar. Le ponemos close existing connection, por si tenemos una conexión abierta no nos impida borrarla. Vamos a observar que la tenemos seleccionada en la parte de arriba, y pues estamos diciendo que borre todas las conexiones. Le damos ok y visualizamos si funciona, y efectivamente nos la borró de nuestro historial de base de datos. Y esta es la forma en la cual nosotros podemos borrar una base de datos de SQL Server. Muy bien, antes de terminar el video me gustaría agradecerle a todas las personas que se han suscrito al canal. Espero les esté sirviendo, espero estos cursos que estoy realizando prácticamente es un aporte a la comunidad, y únicamente les agradecería que recomienden el canal para seguir creciendo y así poder seguir creando nuevos cursos que vamos a aprender. De igual forma también los invito, si conoces un poco de Angular y .NET Core, a pasar al curso que tengo en mi lista de reproducciones, que prácticamente es crear un template utilizando estas tecnologías que tú puedes implementar en tus proyectos sin ningún problema. Bueno, eso es todo de mi parte, espero te haya agradado, nos vemos en el siguiente video, gracias.